Vamos a empezar por el ego. Eh, el ego es una herramienta que tenemos. Mientras estemos encarnados vamos a necesitar ego, porque el ego nos va a permitir asumir ciertos papeles. La cosa está en que nosotros, digamos, debemos encontrar algo que se llama el ego funcional. Si soy el director de una empresa, es muy bueno que actúe como director. Entonces es muy bueno mantener ese papel que voy a utilizar. Si estoy desempeñándome en una sala de urgencias como médico, es muy bueno tener ese papel que voy a desempeñar. Entonces el ego, su condición debe ser funcional. Funcional significa que va a ser usado en el momento en el que corresponda. Vuelvo y les reitero lo que considero tal vez una de las mejores formas de entender el ego. El ego son los zapatos que nosotros usamos. Entonces, dependiendo de lo que vamos a hacer, usamos un tipo de calzado. Si voy a hacer trekking, uso un calzado especializado para trekking. Si voy a bailar, uso un calzado para bailar. Si lo que voy a hacer es ir a una sesión de modelaje, seguramente voy a usar un calzado de modelaje. Entonces, el ego se ajusta a cada condición y hay circunstancias. Por ejemplo, aquí, que nosotros, ustedes lo saben perfectamente, andamos descalzos, quiere decir que no necesitamos el ego. Y hay lugares en donde ese ego no es necesario. Me permito contarles algo. Cuando estaba en el hospital de superespecialidades en India, una de las cosas que más me causó impacto es que nadie usa calzado. Todo el mundo está descalzo. Todo el mundo está descalzo. En un hospital en donde tú tienes que tener muchos cuidados con las bacterias, con esto, con aquello, todo el mundo descalzo, ya no hay problema. Todo el mundo descalzo. Médicos, enfermeras, pacientes, todo el mundo descalzo. Entonces el ego lo utilizas en el momento en que lo debas utilizar y cuando no, no es necesario. Ahora, preguntas algo o haces digamos que una salvedad. ¿El ego viene solo? No, jamás. El ego, de hecho, para los orientales es conocido más como legión. Es decir, son grupos grandes de egos. Y veámoslo de esta manera. Si tú entras a una cueva en donde esté el rey mono, normalmente va a estar el rey mono y van a estar 200 monos alrededor de él. Lo que debemos hacer es identificar quién es el rey mono. Siempre hay un líder de la manada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, llega el miedo nunca va a venir solo. Entonces, de su lado va a venir la envidia, de su lado va a venir el egoísmo, de su lado va a venir de pronto los celos, de su lado va a venir de pronto la ansiedad, de su lado puede venir la depresión. Y eso es lo que hace que cuando llega un paciente uno tenga que empezar a buscar cuál es el líder de la manada. Porque ese líder es el que puede controlar a todo el resto. Es como nos muestran muchas veces en Discovery Channel o en estos canales pues o documentales de animalitos y demás. Si uno atrapa al líder, el resto pueden quedar o acéfalos o moverse en otras direcciones. Por eso hay que buscar quién es la cabeza. Y uno siempre ha de mirar porque aquello que uno cree que es, normalmente no es. Entonces, el paciente viene y, por ejemplo, te dice, qué sé yo, es que resulta que estoy disgustado porque mi hija prefirió irse con el papá este fin de semana a quedarse conmigo, sabiendo que era mi cumpleaños, prefirió irse con su papá ahora que estamos separados, prefirió irse con él. Y entonces viene un conflicto y un roce con la hija y tú empiezas a escudriñar y a escudriñar y a escudriñar y al principio tú puedes pensar es el conflicto entre la pareja o la expareja, es en conflicto con la hija, están en una lucha de poder, pero si tú sigues escarbando y escarbando y escarbando, de pronto vas a notar que la persona tiene un profundo miedo a quedarse sola. Y entonces te vas a dar cuenta que sentir que la hija decidió irse con el otro es una forma de sentir, me quedé sola. Y se le mueve ese profundo temor a la soledad. Es simplemente un ejemplo, las cosas no son tan traídas de los cabellos, sino es para que lo comprendan.
Entonces vas a encontrar que el líder de la manada no era la furia que me dio con la hija, que el líder de la manada no eran los celos de que estuviera con @exmarido, que el líder de la manada no es el sentirse, digamos, humillada porque lo prefiere a él, porque él la lleva a comer pizza y yo no la llevo a comer pizza, sino que el líder de la manada era el miedo a la soledad. Y entonces puedes trabajar con el líder de la manada. Hasta aquí espero que me vayan siguiendo. Siempre hay que identificar al líder de la manada y nunca un ego viene solo. Un ego viene y trae una cantidad enorme de conexiones, igual que nuestros procesos neuronales, absolutamente igual. Cómo se conectan y cómo se nutren, igual. Ahora bien, preguntas acerca de la transformación. Y debemos recordar dos cosas. Dirección es muy importante en el territorio de la conciencia. Y nosotros tenemos una dirección de ascenso que se llama transmutación. Y una dirección de descenso que se llama transformación. ¿Qué debemos entender? La transformación sucede en los hechos de la materia. Cuando cambio cosas de la materia. Cuando cambio, por ejemplo, de vivienda, cuando cambio de ropa, cuando tengo cambios físicos, cuando hago cosas, ahí estoy transformando, estoy modificando la materia. Pero cuando me dirijo hacia la conciencia, no quiere decir que no sea probable tener cambios físicos, sino que estoy hablando de un estado interior. Ahora, véanlo como dos ascensores, y piensen por un momento en que están en un edificio. Si están en un edificio, cualquiera, ustedes van a darse cuenta que si tienen 2 o más ascensores, todo el tiempo los ascensores están suba y baje, suba y baje, suba y baje, suba y baje. Y mientras uno sube, otro baja y no necesariamente están sincronizados. ¿Se imaginan donde todos los ascensores, un edificio con 15 ascensores y todos los ascensores subieran al tiempo y todos bajaran al tiempo? Era imposible la comunicación, o sea, es muy difícil ese movimiento. Entonces, mientras uno sube, otros bajan. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente no tenemos tiempo a cambiar cosas físicas y de la materia para poder llegar a una conciencia de lo que estamos viviendo. Pero siempre hay una parte nuestra que es ese algo interior que nos está llamando, que nos está diciendo, es por aquí, escuche, es por acá. Entonces, si nosotros tenemos la habilidad para salirnos del juzgador, que es lo que uno busca en la terapéutica, si uno tiene la habilidad para salir del juzgador y entrar en el observador, muy seguramente uno va a lograr una ruta de ascenso. Entonces la persona va a empezar a tener realizaciones y seguramente va a darse cuenta que no se trataba de la pelea con exmarido, no se trataba de la hija, no se trataba de nada de eso, sino que algo hay en mí. Y empieza a mirarlo y seguramente puede empezar a modificar, y aunque vuelvan a presentarse situaciones similares, como por ejemplo el Día de la Madre, y resulta que el Día de la Madre decidió irse con el exmarido para donde la abuela y no quedarse conmigo, pero no quiere decir que ya no me duela, sino que puedo verlo como, uy, otra vez se me está moviendo el temor a la soledad. ¿Me sigues lo que te voy diciendo? Entonces vamos penetrando en una ruta de ascenso que nos va llevando a debemos despertar nuestra conciencia. Entonces vamos entendiendo que la enfermedad, vamos entendiendo que las crisis, vamos entendiendo que aquello que llamamos problemas no son ni enfermedad, ni crisis, ni problemas, son llamados a despertar nuestra conciencia. Si nuestra conciencia despierta, es probable que empecemos a modificar cosas y entonces empezamos a transformar. Entonces de pronto, no fue tu cumpleaños, no fue el Día de la Madre, pero son las vacaciones. Llegan las vacaciones y nuevamente @hija decide irse con @exmarido porque @exmarido le dijo que tenía un plan buenísimo en los parques de Disney. Y tú te quedas pensando, ¿la compró?
O sea, la compró, el hombre va a soltar billete y entonces ella va a estar feliz con él. ¿Y yo qué? Y sigues sintiendo eso, pero de pronto algo en ti dice, bueno, tengo que trabajar este miedo a la soledad. ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Cómo me voy a divertir conmigo? Y de pronto decides que te vas a dar un buen regalo. Entonces decides que ese día vas a ir de spa, que ese día te vas a tomar un par de vinitos ricos y que vas a celebrar contigo. Modificaste algo de tu comportamiento a partir de haber hecho un proceso de conciencia, que no quiere decir que se eliminaron todos tus dolores, sino que algo despierta en ti y empiezas a modificar. Y cuando de pronto te preguntan en la consulta, tú dices, pues fue mi cumpleaños, estuve sola, pero la pasé muy rico, la verdad la pasé rico, me divertí. Es más, creo que hasta me emborraché. ¿Me sigues lo que voy diciendo? Entonces, todo el tiempo estamos manejándonos en esas dos estructuras, transmutar y transformar, absolutamente todo el tiempo. La transmutación lo que está buscando es despertar nuestra conciencia. Ahora recordemos nuestra pirámide original: materia, energía, información, conciencia. La conciencia puede modificar absolutamente todo. La materia es más difícil que modifique la energía, es más difícil que modifique la información, es más difícil que modifique la conciencia, aunque es posible. Pero la conciencia desde ese estado puede cambiarlo absolutamente todo. Entonces, tenemos algo en nuestro interior. Nuestro ser siempre nos está diciendo, lo importante no son los zapatos. Lo importante no es tu ego. Lo importante es cómo uses tus zapatos. Lo importante es cómo uses tu ego. Y entonces seguramente si tienes que ser ama de casa, vas a ser una ama de casa. Si tienes que dirigir un grupo en una práctica, en una danza, pues tú lo diriges normalmente, pero vuelves a ser tú. Nunca dejas de ser tú. Y entonces te das cuenta que no usa los zapatos cuando los necesita. Y se descubre el poder del ego funcional. ¿Y cuál es la labor del ego funcional? Entonces, nos salimos de un factor que se vuelve muy interesante, que es lo bueno y lo malo. Ya no juzgamos al ego, sino observamos. Y en la medida en la cual uno va dejando de identificarse con el ego, cada vez más crece la identificación consigo mismo. Es por eso que en algunas culturas, en algunos aspectos, por ejemplo, de la expresión de las medicinas tradicionales, va a encontrar uno que ellos hablan es de cómo se quitan las máscaras. Entonces la enfermedad es una forma de quitar máscaras, hasta que queda finalmente lo que uno es. Vale la pena decir que somos nada. Y como somos nada, cuando queda nada, pues la cosa se nos vuelve complicada, porque se supone que soy muy importante, soy el doctor Góngora y Góngora. Doctor, ¿no? Entonces uno se presenta en las redes sociales, doctor Arenas. Pucha, qué ego tan berraco. Y uno mismo se hace promoción, hasta que uno logre quitar y quitar y quitar y quede nada. Entonces uno se da cuenta, no soy este cuerpo. Sí, ok, este cuerpo se enferma y este cuerpo se muere. Me decía una paciente muy bella que vi hace 2 días, ella tiene una discapacidad mental. Y me decía, ¿todos nos vamos a morir? Y le digo, sí. Me dice, ¿mi mamá se va a morir? Digo, sí. ¿Y quién va a hacer el mercado? Es lo que ella pregunta, ¿quién va a hacer el mercado? Pero pues, normal. Luego dice, se queda pensando, ¿no? Al rato me dice, a mí no me gustaría que se muriera mi mamá. Le digo, no, mi amor, a nadie le gusta que se muera alguien que queremos. Dice, sí, pero creo que sí, todos nos vamos a morir. Yo también me voy a morir. Y cae perfecto en eso, también nos vamos a morir. Entonces dejamos de temer a la enfermedad, dejamos de temer a la vejez, dejamos de temer a la muerte. Nos va a llegar, a todos nos va a llegar, no nos preocupemos, va a llegar.
Pero ¿cómo llega? Con conciencia. Si hemos transmutado, con conciencia. Y si lo hemos hecho transmutando con conciencia, podemos transformar las cosas. ¿Para qué? Para no estar sufrientes. Entonces, esa transformación nos permite no sufrir. Esa transformación siempre está dada en el físico. Inicialmente tú dijiste. En el territorio de la materia. O sea, si estamos hablando de transformación, modificamos cosas en la materia. Modificamos cosas en la materia. Cuando hablamos de cosas en la materia, no me refiero a que vas a cambiar solamente de peinado. Pero, aclaro, ¿no? Cada vez que las mujeres pelean con su pareja, van y se joden el pelo, no encuentran de otra. Algo se tienen que hacer en el pelo, eso sí, es típico. No necesariamente tiene que ser algo en tu estructura física esto, sino que modificas comportamientos, cambias cosas. Entonces, modificas tu actuar en el mundo. A eso nos referimos con la materia. Modificas el actuar en el mundo. Al modificar el actuar en el mundo, cambias una cantidad de cosas. Y muchas de las situaciones que nos suceden tienen que ver con que nosotros a veces tratamos de modificar cosas en el mundo sin haber hecho conciencia, o a veces hacemos conciencia y no modificamos cosas en el mundo. Y resulta que ambas van de la mano. ¿Por qué sucedería eso? De que no se diera. Si haces un proceso de ascenso, también vendría la transformación. Hay una circunstancia, qué bonito que lo mencionas, porque hay una circunstancia que nos es muy difícil manejar aún y se llama el apego. Entonces, nos apegamos a cosas y, por ejemplo, nos apegamos a visiones muy idealistas de... Y entonces creemos que no, que si somos todos hermanitos de la caridad y estrellitas de colores para todos, el paciente se nos va a aliviar. No, a veces hay que hacer algo. ¿Me explico? A veces hay que mandar un medicamento, a veces hay que hacer una cantidad de cosas, porque si no el paciente no se va a mejorar. Pero si nos vamos demasiado, no, es que a mí me hablan los ángeles y el ángel de la vida me dijo que tú, hermano, ibas a llegar a la trascendencia. Sí, pero tú, hermano, necesito atacarle las células tumorales. ¿Me explico? Entonces, a veces nos apegamos o a estar acá o a estar acá. Y por eso cualquier líder profundo de la conciencia te va a decir que para que eso suceda hay que desapegarse. Entonces, tú subes en el ascensor, pero sabes que en algún momento vas a tener que bajar. Y bajas en el ascensor y de pronto en algún momento vas a tener que subir. Ese es el ciclo de la vida.